En el mes de abril de 1766, hace ahora 250 años, estalló una revuelta popular que en la historia vasca se conoce como la machinada de los cereales. Se produjo en un contexto de crisis de subsistencia y de especulación, pues los efectos de las malas cosechas se agravaron cuando se decretó la libertad de precios del grano. Aprovechándose de la oportunidad que ofrecía el mercado libre, algunos terratenientes, propietarios y comerciantes se dedicaron a acaparar los cereales para forzar así la subida de precios y obtener mayores ganancias. La carestía del alimento básico de la época provocó hambre y el hambre acabó desembocando en una sublevación, en una machinada. Este es el tema que nos propone hoy Juan Aguirre en la sección de Eusko Ikaskuntza, hablar sobre el fenómeno de las machinadas vascas en general y sobre esta machinada de los cereales en particular. ¿Qué tal, Arratsaldeon, Juan? Arratsaldeon, Eva. Buenas tardes. Pues sí, y lo vamos a hacer con un especialista, con Álvaro Aragón Ruano, que es doctor en Historia, profesor del Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América de la Universidad del País Vasco, y él es el autor de la muy interesante voz Machinadas, que se encuentra en la enciclopedia online Auñamendi, que gestiona Eusko Ikaskuntza. Así que si te parece, saludamos a Álvaro. Arratsaldeon, Álvaro. Arratsaldeon, Álvaro. Bueno, la palabra machinada, porque tiene su aquel, esta palabra. ¿De dónde procede etimológicamente y cuándo aparece en la historia vasca asociada a las sublevaciones populares? Sí, pues efectivamente corresponde al nombre de un santo, de San Martín, que en euskera pues se suele nombrar como machín. En realidad, ese nombre surge precisamente en esta machinada y luego lo que hace es generalizarse a todo tipo de sublevaciones. ¿Por qué? Pues porque en esta machinada tomaron parte, entre otras personas, varios ferrones de la zona del Urola, que fueron los que se sublevaron. Y les llamaban machines a los ferrones, y por tanto a partir de 1766 es cuando empieza a conocerse como machinadas. Eso es, y se aplica a otro tipo de... Ya retrospectivamente, incluso retrospectivamente. Está bien. De hecho, incluso hay en la zona de Orozco, existe una leyenda en la cual se dice que San Martín consiguió robarles la fórmula de la fundición del hierro a los gentiles. O sea que hay toda una tradición en torno a esa cuestión. ¿Cuántas machinadas hubo en el antiguo régimen y qué rasgos comunes podemos detectar en todas ellas? Básicamente hay 5. Es cierto que hay otro tipo de revueltas pues, relacionadas con el precio del trigo, con las levas de marinería, pero machinadas como tales, es decir, revueltas ya bien organizadas y con una finalidad concreta, son básicamente 5. La de la sal de 1631-34, posteriormente ya en el siglo XVIII la de 1718, que es considerada la machinada de las aduanas, la del 55, que es la de las carnes, la del 66, que es la de los cereales, y finalmente la zamacolada de 1804. Y las características, bueno, en todas ellas el problema que subyace es el de la especulación, del que si queréis luego ya hablaremos, pero básicamente, pues bueno, en todos lo que se produce es más o menos que en todos participan no solamente gente del pueblo llano, sino que también hay, bueno, pues miembros de lo que es el bajo clero, la baja nobleza, etcétera, artesanos, campesinos. Luego también es muy importante generalmente en todo este tipo de procesos lo que son los rumores, la fuerza del rumor, ¿no? Y el boca a boca que se va transmitiendo. Luego, en la mayoría de los casos, este tipo de movimientos se hace fuerte gracias, digamos, a la inactividad inicial de los grupos fácticos, que les cuesta un poco reaccionar y organizarse. Luego, generalmente, la violencia que se aplica sobre esos poderes fácticos suele ser selectiva y de carácter ritual, simbólico, de alguna forma, pues muchas veces se quema alguna casa-torre o algún palacio, se quema el archivo, intentando hacer desaparecer los títulos de propiedad, etcétera, ¿no? Y luego, finalmente, pues generalmente la represión siempre es sangrienta en casi todos los casos, aunque, bueno, como veremos en este caso concreto, pues no se llegaron a ejecutar las sentencias de muerte que se aplicaron. Entonces, de estas 5 que has citado, Álvaro, pues vemos que 3 son del siglo XVIII, bueno, y la zamacolada poco después, de 1804. De modo que para entender la mayoría de estas machinadas hay que ponerse en el contexto del siglo XVIII. Bueno, un siglo que, a poco que uno profundice en la lectura, descubre que fue un siglo calamitoso en toda Europa en general para el campesinado, ¿verdad?
Sí, en general hay que tener en cuenta, por un lado, que es un periodo en el que, bueno, se recrudece de alguna forma lo que se ha dado en llamar la pequeña edad de hielo. Sobre todo a finales del 17, entre 1690 y 1730, se reedita de alguna forma esa pequeña edad del hielo. O sea, un enfriamiento general. Un enfriamiento general del clima. Y luego tiene pequeñas reediciones, pues precisamente en las vísperas de la machinada, en 1763, y luego posteriormente en 1775, 71 y finalmente en 1789. Precisamente la Revolución Francesa coincide con un periodo de muy malas cosechas, precisamente debido a cuestiones meteorológicas. Y aparte de eso, pues el siglo XVIII hay que tener en cuenta que es el siglo del despotismo ilustrado, de todo para el pueblo pero sin el pueblo, y que pues la política exterior de los diferentes estados les obliga de alguna forma a encontrar financiación. Y la financiación, pues básicamente se realiza a través de la presión fiscal, que a quienes más afecta es precisamente al pueblo llano, porque el clero y la nobleza están exentos del pago de impuestos, o si pagan algo, pagan muy poco en comparación con el resto de la población. Entonces, pues la situación es bastante complicada, sí. Para entender los conflictos de este periodo hay que comprender también una serie de conceptos. Has mencionado antes la especulación, que es una idea clave, también el acaparamiento y la libertad de comercio. Sí, hay que tener en cuenta que para el siglo XVIII la mayor parte del campesinado, hay cálculos hechos en torno al 80-90% del campesinado, es arrendatario, es decir, no cuenta con la propiedad de la tierra, sino que cuenta con el usufructo, con la utilización. Entonces, siendo ya el campesinado una parte importantísima de la población, lógicamente. Sí, prácticamente el 90% o más. Ese 90%, el 80% es arrendatario. Es decir, que la mayor parte de la propiedad está en manos de un 5 minoría. o 10% a lo sumo. Entre ellos pues está la nobleza, la burguesía, que de alguna forma lo que intenta es obtener una rentabilidad, pero claro, eso provoca, digamos, la mala situación del campesinado. Además, en este periodo lo que hay que tener en cuenta que es una economía poco monetaria y generalmente las rentas se cobran en especie. Y lo que hacen los propietarios de alguna forma es recoger esas cosechas y almacenarlas. De alguna forma forzando el mercado para que el mercado, ante la escasez, pues provoque una inflación de los precios, una subida de los precios que a ellos les beneficia, pero claro, al consumidor no. Y ese es el problema, que muchos de los campesinos y de los artesanos de las zonas urbanas son consumidores de ese grano que está en manos de los acaparadores y de los especuladores. Porque claro, en España, en el caso concreto de España, poco antes de esta machinada se decretó la libertad de precios, es decir, se abrió el mercado. Efectivamente, el 11 de julio de 1765 se estableció un decreto cuya finalidad era precisamente, de alguna forma, proteger al consumidor. Se pensaba que abriendo el mercado habría mucha mayor oferta y la mayor oferta pues hubiese provocado una bajada de los precios. Pero ocurrió justo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque, en España en este momento la agricultura más bien deficitaria, estaba obligada, sobre todo por la importancia de la mesta y la ganadería, a importar gran parte del grano que se traía pues desde el Mediterráneo, desde Marruecos, desde el Báltico. Y el problema además es que todavía las vías de comunicación en España no tenían una estructura radial. Eso ocurrirá en el siglo XIX. Entonces era muy caro traer el grano del mar a través de la tierra. Generalmente las zonas de costa sí estaban bastante bien abastecidas, pero ahí está el problema de la especulación, que todo el grano que venía incluso también desde fuera estaba en manos de los burgueses, de los mercaderes, y ellos lo almacenaban y lo controlaban y no lo sacaban al mercado. Y ellos reivindicaban eso que en la época se llamaba la verdad de los precios. Exactamente, sí, la ley de oferta y demanda. Eso es, frente a libre mercado, frente a la tasación, que era como el grano había estado hasta entonces y que era una forma de proteger a los más débiles. Claro. El Estado tiene un concepto paternalista en la época de proteger al consumidor, al pueblo llano, de alguna forma para mantener y garantizar la paz social. Es lo que un historiador de la época de los años 70, Epi Thompson, denominó como la economía moral de la multitud, en los que de alguna forma el Estado y las instituciones locales lo que hacen es tasar los precios para que el precio no suba, sean precios, digamos, justos a la vista del consumidor.
Esta machinada de hace 250 años tuvo lugar en un contexto turbulento en España, donde hubo más de una explosión popular de este tipo. Tuvo su inicio, de hecho, este momento en Madrid, con el motín de Esquilache, del que tanto se ha hablado. ¿En qué consistió este famoso episodio? Bueno, se ha dado en llamar el motín de Esquilache porque se focalizó en uno de los ministros de Carlos III, el marqués de Esquilache, que era de ascendencia italiana, al cual se lo trajo porque antes Carlos III, antes de ser rey de España, fue rey de Nápoles. Entonces ya se trajo a su equipo con el que estaba acostumbrado, y eso de alguna forma marginó a los grupos poderosos locales, ¿no?, que veían con muy mal... consideraba muy mal la llegada de los extranjeros. Podríamos considerar que hay una cierta xenofobia, ¿no?, y que se fomenta entre las clases populares. De hecho, se dice que el propio conde de Aranda fue con bolsas de dinero por los bares de Madrid tratando de fomentar la sublevación. Hay que tener en cuenta que en este momento Carlos III lo que intentó es establecer una serie de reformas en España que fueron bastante impopulares. Y de alguna forma, bueno, pues había un sector de la nobleza que veía en peligro sus propios privilegios y de alguna forma azuzó el malestar de la gente normal, ¿no?, del pueblo llano. Y lo que hizo de detonante fue el famoso tema del chambergo y de los embozados, ¿no? Exactamente. Bueno, este Esquilache de alguna forma decretó, hizo un decreto que iba contra las costumbres del pueblo español, entre ellos pues recortar las capas y los llamados los sombreros y las alas. Sombrero de alas. Y estableció la moda francesa del momento del tricornio, de alguna forma porque quería evitar la acción de los embozados. Claro. Hay que tener en cuenta que en la época no había alumbrado público. Bueno, empezó con él el alumbrado. Empezó con él precisamente, sí, claro. Y bueno, pues esa oscuridad que había en las ciudades la aprovechaban pues delincuentes para delinquir. Entonces, tratando de alguna forma de evitar eso, pues estableció ese decreto que, bueno, pues sentó muy mal, porque vino acompañado del famoso decreto de libertad de granos, en un momento además de carestía y de malas cosechas en España, que afectó sobre todo a la capital. Claro, es que escucha, Álvaro, además lanzó a los alguaciles a la calle con sastres, con tijeras, para cortar las capas de la gente. Entonces la gente humilde, que además en aquella época una capa era prácticamente la base de toda la vestimenta de las personas todos los días de su vida, que viniera un tipo con unas tijeras cortándole la capa, claro, eso se vio como una provocación, ¿no? Totalmente, sí. Además, a la hora de reprimir las protestas, sacaron a la Guardia Valona, que era la guardia del rey, y eran también extranjeros, precisamente. Entonces eso sentó también muy mal. Claro. Ahí, bueno, hubo un cierto fomento de esa xenofobia contra lo extranjero y, bueno, pues una cosa llevó a la otra. Participaron en ese motín, por ejemplo, quienes crearon la chispa fueron las mujeres. Es una cosa curiosa, pero tiene su lógica porque eran ellas las que se ocupaban de ir a hacer la compra. Eso vamos a hablar ahora, sí. De preparar la comida, entonces se veían afectadas directamente. La corte envidiable le llamaba a Madrid, y cuando estalló aquello todo el mundo se quedó sorprendido, ¿verdad? Claro. Sí, porque era la ciudad mejor abastecida del reino, por supuesto. Claro. Al ser la corte, pues era la mejor abastecida. Y Esquilache cayó, y como réplicas de aquel terremoto, pues se produjeron motines ya en muchos lugares de España, en Castilla, en Andalucía, Zaragoza, Barcelona, Valencia y aquí, que tenían ya otro carácter, ya no era el mismo tema que el de El motín de Esquilache tiene unas motivaciones más bien políticas. Hay toda una lucha de fuerzas y de partidos dentro de la corte que se están haciendo un poco la zancadilla, etcétera, ¿no? Pero en el caso de las provincias, incluido también el País Vasco, son motines de subsistencia, ya mucho más relacionados con el hambre, la oligarquización de las instituciones, la propia jerarquización de la sociedad, etcétera, ¿no? Y bueno, y el carácter atrasado también en cierta manera de la agricultura y de la economía. ¿Y cómo estalló aquí? Háblanos un poco de cómo fueron los hechos. El motín de Esquilache se produjo entre el 23 y el 25 de abril y posteriormente, pues se va de alguna forma extendiendo al resto de provincias y de alguna forma pues llega también al País Vasco esos ecos y surge en la zona de Azpeitia-Azkoitia. Se cuenta que estaban trabajando los operarios en el santuario de Loyola y que vieron salir de una de las principales casas de la villa carros llenos de cereal, de maíz, de trigo,
cuando se había establecido la prohibición de exportación del trigo, precisamente porque en el año 2 años antes y el año anterior, entre el 64 y el 65, había habido muy malas cosechas. Bueno, no habían sido tan malas cosechas, pero la especulación había provocado la inflación de los precios. Entonces, bueno, pues eso ya es la gota que colmó el vaso y la gente se rebeló. Se suponía que esos carros eran para exportación. Eso es. Se enteraron de que esos carros iban a San Sebastián a coger un barco y de ahí se iban a exportar, pues seguramente a la zona de Asturias, a Galicia o incluso a otras zonas de España o del extranjero. ¿Y cuál fue la geografía del motín, de la machinada vasca? Sí, bueno, antes creo que me he confundido, he dicho 23-25 de abril, no, era 23-25 de marzo, el motín de Esquilache. Ajá. El 14 de abril explota o estalla el motín en la machinada en la zona de Azkoitia-Azpeitia, y ya entre los días 15 y 19 se empieza a extender por toda la zona del Urola y del Deva, e incluso pasa a la zona de Vizcaya. Luego ya posteriormente llega a la zona de la costa, se extiende más o menos hasta Zarauz, y por el interior también llega hasta la zona de Tolosa. Hay ciertos conatos en Alquiza, en Cizurkil, incluso en Haya. La zona que digamos más a salvo se mantiene es todo el entorno, el hinterland de San Sebastián, que es precisamente donde está el núcleo duro del movimiento librecambista, los mercaderes y comerciantes de San Sebastián, están las instituciones, la Diputación, etcétera. Entonces, bueno, ahí va surgiendo poco a poco. Pero los poderes fácticos, digamos, de la provincia reaccionan a tiempo. Y para el día 24 ya el alcalde de San Sebastián, Manuel Antonio de Arriola, junto con el jefe del destacamento que estaba en Urgul, que es el coronel Kindelan, es decir, la guardia irlandesa, pues crean una especie de destacamento de unas 300 personas, para lo cual pues bueno, hacen digamos una leva en todo el entorno, en San Sebastián, en Hernani, en Oyarzun, Hondarribia, etcétera, y empiezan a recorrer ya toda la provincia tratando de sofocar los diferentes levantamientos. Pero bueno, yendo al origen, comentabas el papel de las mujeres. ¿Cómo se encendió la chispa del descontento popular? Sí, hay que tener en cuenta que las mujeres eran las que todos los días iban a comprar el pan, o compraban el pescado, bueno, los alimentos. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los hombres trabaja fuera de casa. En este momento además hemos mencionado, ¿no?, que la mayor parte de ellos son arrendatarios, es decir, viven en el alquiler, entonces se ven obligados a trabajar fuera para poder, digamos, llegar a fin de mes, ¿no?, como diríamos ahora. Entonces tienen que hacer trabajos complementarios, pues como es el acarreo, la producción de carbón vegetal, diferentes labores, ¿no?, de carga y descarga, etcétera. Entonces, ellos al estar fuera de casa, es la mujer la que se ocupa de todas las labores de casa, cuida de la huerta, incluso es ella la que se ocupa, por ejemplo, de apilar la leña, incluso, esto hay que tenerlo en cuenta, trabajan fuera de casa muchas de ellas. Pues ahí tenemos las famosas bateleras de pasajes. Sabemos también que en el puerto de Pasajes muchas de ellas trabajaban como acarreadoras, cargando y descargando en los puertos, etcétera. O sea, que hacen una labor ímproba, la verdad. Entonces son ellas las que se ven directamente afectadas por este tipo de procesos de especulación y de inflación de los precios. Álvaro, has hablado de cómo se organizó un poco la represión de la machinada, y no debemos de dejar de citar que al frente de esa represión estaban los caballeritos de Azkoitia, los que siempre loamos sus excelencias y su cultura, pero que claro, aquí eran parte interesada. Claro, se vieron fuertemente afectados, sobre todo porque, digamos que el núcleo de la sublevación se produjo precisamente en la zona de sus propiedades. El conde de Peñaflorida, que tenía el palacio de Inchausti, estaban también el marqués de San Millán, está Narros, que controla toda la zona de Azpeitia, Baguetaria, Zarauz, etcétera. Entonces, claro, estaban directamente afectados. Y con ese destacamento que hemos mencionado, dirigido por Arriola, pues iban también Peñaflorida y otra serie de caballeritos de Azkoitia. Dijiste al comienzo de que no hubo sentencias de muerte, ¿no corrió la sangre aquí? No, realmente, hubo una serie de sentencias, pero no se aplicaron. Los castigos que se aplicaron pues fueron el secuestro de bienes, pago de multas, extrañamientos, destierros, que era muy típico, sí. Incluso también hay alguna condena a galeras. Ese tipo de cuestiones. Sí, a ver, yo creo que ellos mismos se dieron cuenta de que se había producido una fractura
y que bueno, había que apaciguar un poco las aguas una vez que ya todo había amainado de alguna forma. Y volvió la verdad de los precios. Exactamente. Sí, bueno, en realidad, para tranquilizar un poco, lo que hizo San Sebastián es distribuir por los pueblos sublevados grano a precios tasados. Ahí sí que ya viendo que la cosa se ponía difícil, pues sacaron todo el grano almacenado y lo distribuyeron para apaciguar a las masas, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. ¿Y en qué medida se puede establecer un vínculo entre la machinada de 1766 y los conflictos civiles que se produjeron durante la primera mitad del siglo XIX, como la Zamacolada de Vizcaya en 1804 o incluso de forma más importante la Primera Guerra Carlista? Sí, ahí, como decía antes, ya se ve claramente que se ha producido una fractura de la sociedad. Hasta entonces, bueno, parecía todo un uno, ¿no? Incluso ante los embates del propio centralismo borbónico, pues parecía que la provincia, incluso las provincias vascas, pues aparecían unidas, ¿no? Pero a partir de esto, ahí ya subyace que ha habido un proceso de resquebrajamiento de la sociedad en la que hay una clara polarización social. Unos pocos tienen mucho y la mayoría no tienen casi nada, ¿no? Entonces ahí se ha producido una fractura social que se va a ir ahondando con el tiempo. Incluso entre los propios privilegiados, a partir de la machinada del 66 se ve claramente que hay dos bloques. Uno, lo que sería el formado por la nobleza terrateniente, que es más favorable a la defensa de los fueros y a esa defensa, digamos, de la paz social a través de una concepción paternalista del Estado y la defensa del consumidor, frente a los burgueses que se sitúan generalmente en la zona de los puertos, San Sebastián, Bilbao, incluso también la zona de Tolosa, Vergara, que son centros comerciales importantes, que esos ya a partir de ahora van a abogar por la modificación parcial de los fueros. Sobre todo lo que reclaman es el traslado de las aduanas al mar, porque ellos sobre todo lo que están interesados es en el mercado castellano. Entonces ellos se ven de alguna forma penalizados por la propia existencia de las aduanas en el interior. Y ahí está dibujado ya lo que es liberales y carlistas. Exactamente, liberales y carlistas, blancos y negros, claro, que ya se van a enfrentar clarísimamente a partir de la Primera Guerra Carlista. Definitiva es la crisis del antiguo régimen, ¿verdad? Exactamente, sí. Que ya se estaba fraguando, ¿no? Hace 250 años. Eso es. Tardaría en concluir de todas formas el episodio, ¿verdad? Porque... Sí, bueno, lo podemos prolongar, incluso hay algunos autores que hablan de su prolongación hasta prácticamente la Guerra Civil española, exactamente. Sí. Bueno, Juan, antes de despedir a nuestro invitado, recuérdanos dónde podemos leer con mayor detalle y con más información esta historia de la machinada de 1766. Es bonito tema, ¿verdad? Muy interesante, ¿verdad, Eva? Sí. Sí, es un tema y lo explica muy bien Álvaro, y el texto es fantástico, el de la voz Machinadas de la enciclopedia Uñamendi, que está online, de libre acceso, en www.euscomedia.org, y además tiene una buena bibliografía allí para quien quiera todavía profundizar más. Pues Álvaro, te agradecemos mucho que nos hayas contado esta historia y bueno, pues esperamos volver a tenerte por aquí en el futuro. Por supuesto, cuando queráis. Eskerrik asko.